Ali Chichi Mashikuna, hoy nos encontramos en la fábrica Imbabura. Hoy hemos sido invitados como Centro Lingüístico Huñaycausay a la presentación de proyectos por parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Acompáñenos a ver de qué se trata. El evento fue organizado por el Ministerio de Cultura, en colaboración con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural con motivo del Día de la Lectura. Este importante encuentro se realizó en la histórica fábrica Imbabura en Atuntaqui y reunió autoridades locales, gestores culturales, estudiantes y la comunidad. El evento fue un espacio para presentar el proyecto Ñukan Chikshimi, con el módulo básico de Quichua, juegos tradicionales de tortas organizados en diferentes sectores de la provincia de Imbabura como patrimonio cultural intangible, que buscan fortalecer y difundir la lengua quichua. También contó con la participación de los representantes de instituciones comprometidas con la preservación cultural. La jornada estuvo acompañada de una hermosa presentación musical en vivo, que llenó el espacio de alegría y resaltó nuestra riqueza cultural. Tuvimos el honor de conversar con la magíster Venancia Yamberla, autora del libro Quichua Rimayachay, quien presentó su obra como uno de los proyectos destacados del evento. Mashikuna, nos encontramos en este momento con la expositora y autora del libro Quichua Rimayachay, Mashi María Venancia Yamberla, quien nos va a comentar un poquito de lo que fue la elaboración de su proyecto, en este caso el proceso de la creación del libro. Mashi Venancia Alichishi, ¿cuáles fueron sus objetivos al escribir este libro? El propósito principal es que este material didáctico sirva para aprender la lengua, no solo para conocer. Ese es el propósito principal, no solo para conocer, sino para hablar. También conversamos con nuestra directora, la ingeniera Carmen Yamberla, quien compartió el papel que desempeña el Centro Lingüístico Huñaycausay en el fortalecimiento del idioma y la cultura quichua. Arimashikuna, ahora nos encontramos con Mashi Carmelita Yamberla, quien es la coordinadora del Centro Lingüístico Huñaycausay. ¿Cuál fue la contribución del Centro Lingüístico Huñaycausay para este proyecto? El Centro Lingüístico en sí está liderando acá en la provincia de Imbabura en cuanto a lo que es en este proceso de la interculturalidad, ¿no? Como tal, con lo que es el aprendizaje del idioma quichua y los saberes ancestrales. Además, hablamos con la administradora de Ñukan Chikshimi, quien nos contó la misión y el impacto de este proyecto para llevar la lengua quichua a más espacios educativos y culturales. Arimashikuna, ahora nos encontramos con la antropóloga Karina Fonseca, quien igual nos comentará un poco del proyecto de este libro. Bueno, coméntenos, ¿cuál fue el objetivo de este proyecto? El objetivo es principalmente revitalizar las lenguas, hacer que estos espacios donde los niños especialmente y los jóvenes puedan constantemente estar también hablando el idioma, ¿no? El idioma quichua en este caso. Lo que se trata es de esto, precisamente incentivar la participación comunitaria, la revitalización de las lenguas y el fortalecimiento de la identidad. Para nosotros, como Centro Lingüístico Huñaycausay, fue un honor ser parte de este evento como colaboradores del proyecto. Estos espacios demuestran que el quichua sigue creciendo gracias al esfuerzo conjunto de instituciones, comunidades y creadores culturales. Agradecemos al Ministerio de Cultura, al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y a todos los participantes por hacer posible este evento, que en el marco del Día de la Lectura reafirma nuestro compromiso con la lengua y la cultura. En Huñaycausay seguiremos trabajando para que el quichua sea un puente de identidad y aprendizaje.